Muy buenos días a todos una vez más, qué gusto verles. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro tema que hemos abordado desde hace algunas semanas ya, el estudio de Mateo. El día de hoy continuamos con el capítulo 2 y primeramente Dios vamos a terminar con este capítulo y damos gracias a Dios por su palabra, que en ella podemos encontrar el consuelo y la fuerza y las cosas que Él quiere enseñarnos a través de ella. Estamos en esta aventura extraordinaria de conocer lo que el Señor a través del libro de Mateo nos enseña. Y si usted se ha perdido alguna de las pláticas acerca de Mateo, le animamos para que en el internet, en el YouTube, usted pueda encontrar las demás pláticas que hemos ya empezado del libro de Mateo. Mateo es parte de lo que se conoce como los evangelios, y en el tema del Nuevo Testamento, los evangelios, que son 4, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son escritos, y el objetivo de estos 4 evangelios son escritos por los apóstoles, y el objetivo principal de los evangelios es mostrar a Jesucristo, y de acuerdo a los estudiosos, los escritores de los evangelios, cada uno de ellos tiene una percepción diferente de Cristo. En algunos se repiten las historias contadas de una manera diferente. En algunos de los evangelios no se repiten ciertos relatos que ha habido en la vida de Jesús, pero todos giran alrededor de Jesús. Ahora, lo que es bien interesante es que cada uno de ellos, desde la perspectiva que tienen, van a mostrar a ese Jesús de acuerdo a diferentes facetas como ellos lo describen. Por ejemplo, en Mateo quiere, y la intención de Mateo es mostrar a Jesús como el soberano, como el rey que viene a reinar. Lo hemos visto desde Mateo 1 y hemos visto que el estudio de la genealogía de Jesús y el linaje de David, etcétera. Y por ejemplo, cuando usted lee y estudia Marcos, que es el segundo evangelio, usted se da cuenta que Marcos presenta a Jesús como el siervo que vino a servir y a sufrir. El otro de los evangelios, que es Lucas, muestra a Jesús como el Hijo del Hombre que viene a compartir y a comprender al hombre. En Juan, el autor de Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios que viene a ser revelado y a redimir. Y cada uno de los evangelistas se aproxima a la persona de Jesucristo de una manera muy especial. Y, por ejemplo, los contrastes son muy vistos. En Mateo lo presenta como rey, y a continuación Marcos como siervo. Y luego Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, y Juan lo presenta como Dios, y vemos los opuestos absolutos: hombre, Dios, soberano y siervo. Y sabemos que Mateo está presentando a Cristo como el Rey, y que se centra en la majestad, en la soberanía, en resaltar que Cristo, que este gran personaje vino a gobernar, que vino a que se proclamara Rey. Lo presenta como el ungido, el Rey prometido. Y Mateo enfatiza que Jesucristo viene de David, lo cual le da derecho a reinar y a gobernar. En ningún otro evangelio lo vamos a encontrar de esta forma. Así que Mateo comienza de esta manera porque lo presenta como rey. Marcos lo presenta como siervo, y no habla acerca de la genealogía en absoluto, porque los siervos, su linaje es irrelevante. El siervo no tiene ninguna importancia la genealogía, y así que no hay nada de genealogías en Marcos. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, y por eso cuando habla de la genealogía de Jesús se remonta hasta Adán y nos hace ver que Jesús viene desde el primer hombre. Por eso es que toma esa genealogía desde Adán. Y en Juan, el cuarto evangelio, cuando tú empiezas a leer Juan, no encuentras ninguna genealogía. Simple y sencillamente Juan entra de lleno en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y entra de lleno a demostrar que Jesús es Dios, estableciendo la eternidad. Así que Mateo, cuando nos presenta a este rey desde el capítulo 1, lo ha venido haciendo. Ahora en el capítulo 2 quiere enfatizar con la llegada de los magos. Lo vimos la semana pasada, si se recuerdan,
que vimos que los magos de Oriente vienen de lejos y son los encargados de, en este momento, preguntar dónde está el rey de los judíos. Sabemos de él y estuvimos estudiando la semana pasada acerca de esto. Vienen a rendir honor y adoración. Si usted lee con detenimiento, por ejemplo, Mateo capítulo 2, creo que es el versículo 3, a donde preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido a adorarle. Esta palabra adorarle, proskuneos, es una palabra en griego que significa ponerte sobre tus rodillas y besar el pie de aquel a quien tú le rindes honor. Es lo que Juan quiso hacer con el ángel allá en Apocalipsis, cuando el ángel le dice, no, a mí no, y se levanta, lo levanta y le dice, a mí no. En otras palabras, a mí no, proskuneos, que quiere decir rendir honor, besarle los pies. Dice, a mí no, porque yo soy un consiervo tuyo. Esto nada más es a Dios el Padre. Entonces aprendimos que los que en el mundo antiguo eran los que asignaban reyes, reconocían a los reyes, vinieron de lejos y vinieron a Herodes, y Herodes se turbó, y lo aprendimos la semana pasada, espero lo recuerde. Y parece ser que el mundo judío de este entonces no parece haber reconocido lo que estaba pasando bajo sus propias narices, porque la Biblia dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y antes de comenzar de lleno con el tema del día de hoy de Mateo, debo resaltar que la intención del libro es que nos demos cuenta de que Jesús es Rey. Y perdón que se lo reitere, pero ese es algo que yo quiero que quede grabado en nuestro corazón. Cuando usted lea Mateo, en alguna otra ocasión de su vida, usted recuerde que Mateo lo que quiere resaltar es a Cristo el Rey. Y para esto, el día de hoy, vamos a estudiar, porque hemos puesto por título el cumplimiento de las profecías a esta sección del estudio de Mateo, y vamos a estudiar 4 profecías de las 353 profecías que hablan acerca de Jesucristo. Vamos a estudiar 4 de ellas que están en este segmento tan pequeño de Mateo 2. Yo al leer Mateo nunca me había percatado que había esas 4, y es tan interesante darte cuenta cómo se cumplen estas 4 como para reiterar, enfatizar que de quien se habla es el Rey de los judíos. Y se cumplen todas y cada una de ellas en la vida de Jesús, y Mateo enfatiza. Y hemos hablado ya de Herodes y de los magos, y el día de hoy vamos a retomar nuestra lectura, y vamos, si Dios permite, a terminar el capítulo 2 de Mateo, y lo vamos a retomar en el versículo 4. Si me acompaña, Mateo 2, versículo 4. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Si usted recuerda, la semana pasada Herodes está turbado, está preocupado porque han llegado estos persas o estos medopersas, estos magos, que dijimos que no sabemos cuántos eran, pero que los historiadores nos dicen que no llegaban solamente así, sino que llegaban con todo un ejército. Leyendo un poquito más, descubrí que parece ser que estas personas o estos personajes, cuando viajaban con alrededor de 1000 soldados medopersas. Entonces debió haber sido un gran alboroto su llegada a Jerusalén. Los magos, la Biblia no dice cuántos eran, no dice cómo se llamaban, pero están aquí, han preguntado, y Herodes está turbado porque él sabe, por la cultura, él sabe que estas personas son los que se dedican a poner reyes, y él se ha autoproclamado el Rey de los judíos, y está preocupado porque le han venido a preguntar ¿dónde está el Rey de los judíos? Me imagino yo que él por dentro va a decir, pues si yo soy el Rey de los judíos, ¿cómo preguntas que hay otro? Entonces está turbado. Y en el versículo 4 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó a dónde había de nacer el Cristo. Ahora, antes de continuar, usted y yo debemos hacer algo muy importante. Debemos familiarizarnos con estos personajes que son los sacerdotes y los escribas, porque los vamos a estar viendo en todo el libro de Mateo. Una y otra vez van a aparecer los sacerdotes, los escribas, los fariseos, y vamos a entender quiénes son antes de continuar, porque muchas veces hemos leído la Biblia, hemos visto que aparecen por ahí los fariseos, que aparecen los sumos sacerdotes, que está Caifás, que es el sumo sacerdote, que estaba Anás, que era el otro. Decimos, ¿y estos quiénes son? Bueno, vamos a aprender primero quiénes son, así que vamos a ver los principales de los sacerdotes, quiénes son, y después vamos a ver quiénes son los
los escribas. En la cultura judía, desde un inicio, cuando Dios establece el pueblo de Israel, Él asigna que uno de los 12 hijos de Jacob va a ser el que de él van a salir los sacerdotes, la tribu de Leví. Si usted conoce un poquito acerca de la historia de los israelitas, usted sabrá que Abraham engendró a Isaac y que Isaac engendró a dos. Uno de ellos es Jacob y el otro es Esaú. Jacob tiene 12 hijos y esas son las 12 tribus de Israel. Uno de esos 12 se llamaba Leví. Ese Leví, cuando entraron a la tierra de Egipto y estuvieron ahí cautivos 430 años, como todos sus demás hermanos, tuvieron muchos hijos. Y entre los hijos que tuvieron, uno de ellos fue el papá de Moisés. Moisés tenía un hermano y una hermana, y el hermano de Moisés se llamaba Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Aarón, de los hijos de Aarón, vienen todos los sacerdotes que van a oficiar en el templo de Dios. Y de la tribu de Leví vienen los levitas, los músicos del templo. Pero más allá de músicos también hacían otras funciones que en un momento más vamos a ver. Pero entonces los judíos tienen un sistema de sacerdotes que vienen de la tribu y solamente de la tribu de Leví. Por eso cuando Jesús dice en la Biblia que lo cuestionan y dicen, ¿cómo es posible que él venga de que se autodenomine el sumo sacerdote si él no es de la tribu de Leví? Él es de la tribu de Judá. No puede ser. Pero bueno, hay toda una historia detrás de eso, porque según el orden de Melquisedec, dice la Biblia, que este es otro personaje. Y yo sé que algunos dicen, no, yo me hago una de bolas con tantos nombres, yo no sé quién es, ya me perdí, ya no entendí. Por eso le digo, vuélvalo a escuchar en la semana y tome usted su Biblia y es una riqueza impresionante. Pero los únicos que podían oficiar en el templo eran los descendientes de Leví, los sacerdotes. Ahora, dentro del sistema de sacerdotes, si tú pertenecías a los levitas, tú por herencia podías aspirar a ser sumo sacerdote. No todos lo querían, pero aquellos que querían podían llegar y tenían un lapso de tiempo de servicio. De tal edad a tal edad podían servir, pero no todos eran sumos sacerdotes. De hecho, la Biblia nombra que nada más debería de haber un sumo sacerdote, pero como usted y yo sabemos, somos muy comodinos y ellos lo que dijeron, pues ¿para qué nada más uno? Pues que haya más, ¿no? Y entonces hubo más. Pero de acuerdo a la Biblia, el sumo sacerdote entraba una sola vez al lugar santísimo. Algunos tienen cara de what, pero voy a tratar de explicarles. ¿Se acuerdan cuando Moisés está en el desierto y levantan el tabernáculo? La presencia de Dios estaba donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaban las leyes. En el arca del pacto, que era un cajón a donde guardaron las leyes, donde guardaron la vara de Aarón, donde guardaron el maná. Ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote. Nadie más. ¿Había más sacerdotes? Sí, pero nada más el sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Le amarraban el tobillo y en su vestidura llevaba unas campanitas, clink, clink, clink. Entonces el hombre entraba y el pueblo escuchaba. ¿Qué pasaba? Él iba a pedir perdón por todo el pueblo. Y el pueblo todo afuera escuchando las campanitas. Si las campanitas se dejaban de oír, significaba que este hombre no estaba bien delante de Dios y caía muerto. Y como nadie podía entrar, porque si tú entrabas y no estabas autorizado, caías muerto también, lo jalaban, por eso lo amarraban del tobillo, lo jalaban una vez al año. Era un orden que Dios había establecido, nada más había uno. Una vez al año en el Yom Kippur. Este sumo sacerdote era el jefe
de 70 ancianos que conformaban algo así como el Congreso o el Senado, algo que ellos habían denominado el Sanedrín. Los romanos gobernaban Jerusalén, gobernaban Israel, pero le habían dicho a los israelitas: ustedes, bajo su sistema, bajo sus leyes, encárguense de que todo funcione. Y les dieron el poder a estos hombres, y estos hombres dictaban y decían sentencias y todo lo que ellos, el sistema judicial de ellos lo movían. ¿Se acuerda cuando Jesús está en la cruz y hay un ladrón a su derecha y hay uno a su izquierda? ¿Se acuerda que a uno de ellos dos le dice: hoy tú mismo estarás conmigo en el cielo? ¿Se acuerda? Bueno, en el Sanedrín, en el medio estaba el sumo sacerdote, a la derecha estaba el que escribía los perdones, ¿cómo se dice? La indulgencia, el perdón, y a su izquierda estaba el que escribía la sentencia. Dicen los que saben que cuando la mamá de los hijos del trueno va y le dice a Jesús: Señor, te pido una cosa, que cuando tú vayas a tu reino, mis dos hijos, uno se siente a tu izquierda y otro se siente a tu derecha. Ya ve cómo son las mamás, ¿no? Por favor, Señor, te pido que mi hijo, uno a la derecha. Y entonces Jesús le dice: no saben lo que pide. Eso no está en mí dárselos. Y algunos dicen que él perdonó al de la derecha porque simboliza que a la derecha está el que perdona. Por eso dice la Biblia que Jesús está sentado a la diestra de nuestro Padre, que es el que perdona. El que está sentado a la izquierda es el que condena. Y bueno, hay todo un simbolismo, hay tantas cosas en la Biblia. Entonces este hombre es el encargado de los 70 ancianos que están encargados de llevar a cabo la ley. Ahora, la ley, los judíos se regían bajo sus leyes. Por eso Poncio Pilato, allá en Juan 18:31, cuando le llevan a Jesús, miren lo que dice. Le llevan a Jesús para acusarlo, y entonces dice aquí Juan 18:31, les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, porque lo querían matar. O sea, ellos podían decir: y eres culpable y tienes que pagar y vas a hacer esto y vas a hacer eso, pero no podían darle muerte a nadie. Eso solamente lo tenían que llevar ya con los romanos. Así que el sumo sacerdote tenía poder político, religioso, y era capaz de dictar juicio en contra de quien él quisiera. Y se supone que nada más debía haber uno, pero en el tiempo de Jesús había dos. Y aquí empezamos a ver cómo está corrompido todo este sistema, porque en Lucas 3, versículo 2, nos habla acerca de estos dos sumos sacerdotes. Dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Había dos, no debería haber dos, nada más debería haber uno, pero ellos habían torcido y lo habían acomodado a su conveniencia. Estos dos de los que estamos hablando ahorita juegan un papel muy importante, así que nos los vamos a volver a topar más adelante, y es importante que usted entienda quiénes son. Ahora, en segundo lugar, había otro tipo de sacerdote que se llamaba el magistrado del templo. Este magistrado del templo era como el encargado del templo, y este hombre no era sumo sacerdote, era un poquito más abajo. No estaba en el élite de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, pero él era el siguiente en importancia. Él estaba encargado de que en el templo hubiera orden. Ahora, yo no sé si usted, yo le digo el templo y no sé usted qué se imagina, pero, o sea, el templo a donde ellos iban no era como este lugar. Dicen que en la plaza del templo cabían 10, 20 mil personas. O sea, dicen que para abrir las puertas del templo se necesitaban entre 15 y no sé cuántos más hombres para abrir las puertas, que eran enormes y eran de bronce, y era una cosa espectacular que habían hecho en el templo. Entonces había que tener guardias en el templo, y ese magistrado era el encargado de la guardia del templo. En otras palabras, había una policía de los judíos que mantenía el orden en el templo.
Así que si el sumo sacerdote decía, me vas y me arrestas a fulano, sutano, porque anda haciendo, y el magistrado le decía a los encargados, a los policías del templo, iban y lo arrestaban. Entonces había como un sistema judicial. El sumo sacerdote tenía mucho que ver en lo político, en la religión. Por eso es que cuando Jesús está allá, cuando Judas lo va a traicionar, ¿se acuerdan? Vamos allá a Juan capítulo 18, versículo 3. Está Jesús en el huerto y llega Judas. ¿Se acuerda de esa escena? Llega Judas, dice la escritura, Judas pues tomando una compañía de soldados, esos son soldados romanos, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Tomó a la policía del templo. Entonces estamos viendo que hay un sumo sacerdote, que hay un magistrado, que hay una policía. Y a continuación, en otras escrituras, usted podrá darse cuenta que hay administradores. Entonces hay todo un sistema a los que el pueblo de Israel reconocía. Los administradores, los sacerdotes que estaban ahí en el templo, había unos que eran administradores. Ellos recaudaban, todo el dinero que entraba en el templo. Imagínate que cuando era el tiempo de la Pascua, cuando venían, se dice que Jerusalén le llamaban la ciudad de las tiendas, porque no había suficiente espacio ni hoteles para albergar a todos los peregrinos que venían. Y dice que por kilómetros y kilómetros veías tiendas. Es decir, ¿has visto el tianguis de Fortín? Cuando ponen las lonas así y ponen así, igualito, así. Haz de cuenta un tianguis, un montón de lonas por todos lados, la gente viviendo en las calles por algunas semanas, y había tantísima gente. Ahora imagínate el dinero que se movía en ese lugar. ¿Por qué? Porque llevaban a sacrificar animales. Y esta es otra plática, pero llegabas tú como peregrino y decías, vengo a sacrificar esto, vengo a ofrecer esta ofrenda al Señor, y te decían, no, esa no sirve. ¿De dónde la traes? No, pues la traigo yo de allá de mi rancho, que la vengo cargando desde hace algunos días. No sirve, no, ese animal no sirve. Tienes que ir y comprarle a fulano que está aquí, a él cómprale el animal. Y entonces ahí había negocio, ahí había tajada, porque el sumo sacerdote recibía de todo lo que se vendía, y era una cosa impresionante. O sea, el templo era algo grande, era todo un negocio, como algunos que yo conozco. Y luego estaban los sacerdotes que oficiaban en el templo. Y en ese templo había como grupos de 24 sacerdotes que servían en intervalos en el año. Y esos sacerdotes, dicen los historiadores, que llegaban al templo una semana, 2 veces al año. Eran sacerdotes ordinarios que se dedicaban en sus tiempos, que no oficiaban a otras cosas. Algunos eran carpinteros, albañiles, pastores, tenían sus familias, y cuando les llegaba el rol y les decían, te toca oficiar esta semana, iban y se presentaban y oficiaban en el templo. Pero eran sacerdotes y no pertenecían a la jerarquía de los sumos sacerdotes o ni siquiera del magisterio de lo que es el templo. Se dice que había aproximadamente 18,000 en la época de Jesús. 18,000 sacerdotes. Por eso el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, cuando tú lees la Biblia y dices los sacerdotes, yo no sé qué te imaginas, si te imaginas que había 1 o 2, no, había muchísimos. Pero estos no son los principales sacerdotes, estos simplemente son los sacerdotes. Y después estaban los herederos de la tribu de Leví, que eran los cantores, que eran los que ayudaban a los sacerdotes en la administración del templo, pero también fungían como la policía del templo. Entonces, los hijos de Leví eran los que servían en el templo. Ahora, desde el capítulo 2 de Mateo se introduce un conflicto entre Jesús y estos personajes. Desde el inicio Jesús va a tener problemas con el sacerdocio de Israel. Desde el inicio Jesús va a tener problemas, y hasta la muerte, hasta que Jesús va a la cruz, es que estos personajes van a estar hostigando a Jesús. De hecho, no se detienen hasta que Jesús está en la cruz.
Y lo primero que Jesús hace cuando empieza su ministerio en la tierra es hacer un látigo de cuerdas, entrar al templo, volcar las mesas de los cambistas, echarles abajo el negocio y con un látigo hecho de cuerdas, correr a todos. Eso es lo primero que Jesús hace. Claro que se ponen de pestañas, como decimos, se enojan y dicen, ¿y ahora qué? ¿Y por qué? ¿Y este qué? ¿Y qué? Pues les vino abajo el negocio. Jesús lo primero que hace es ir y correr a todos, y lo último que hace en el ministerio es regresar al templo. Es decir, al templo fue 2 veces. La primera los echó afuera a todos, y la segunda, antes de morir, unos días antes de morir, regresa al templo y vuelve a hacer lo mismo. Y entonces en la segunda vez es cuando dicen, no, este ya estuvo, ahora sí. Y entonces es cuando van y lo arrestan, y viene todo lo que sucede con Jesús. Pero esos son los sacerdotes. Ahora vamos a ver los escribas, Mateo 2:4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Los escribas son gente de otras tribus, ninguna en particular, simplemente son estudiosos de la ley, autoridades sobre la ley. Estas personas habían estudiado y son los que saben todo acerca del Antiguo Testamento. Obviamente nada del Nuevo, porque todavía no se escribía, pero ellos saben todo. Y ahora, estos escribas que conocen, ¿usted ha escuchado hablar de los rollos del Mar Muerto? ¿Alguien ha escuchado hablar de los rollos del Mar Muerto? Se dice que los rollos del Mar Muerto los escribieron estas personas, los escribas, porque en el tiempo de Herodes muchos judíos huyeron a Egipto, y este lugar cerca del Mar Muerto le pertenece a Egipto. Y dicen que estos se refugiaron ahí escribieron o transcribieron todo esto, y ahí es donde se encontraron. Ahora, estos escribas se dividen en dos: los fundamentalistas, los que dicen y creen todo al pie de la letra, son los fariseos. Dicen, así es. Y luego están el otro grupo, que son los liberales, que dicen, no, los ángeles, no, la resurrección, tampoco. Y entonces se dividen en dos grupos, y algunos niegan y otros enfatizan, y están estas dos partes teológicas, y unos están con los fariseos y otros están con el otro grupo fundamentalista, que más bien separatista, y dicen que no es todo lo que así está. Entonces, más adelante, en la era moderna, los escribas de aquel entonces son conocidos como rabinos. Es decir, un rabino actual sería como una persona que en el tiempo de Jesús sería un escriba, que es el que conoce mucho acerca de la Biblia. Y entonces Herodes manda a traer a estos dos grupos, manda a traer a los principales sacerdotes y a los escribas, a los estudiosos, y les pregunta, ¿qué onda con estos que vienen a decirnos que hay un rey de los judíos? ¿Qué saben ustedes de esto? Y es que estos medopersas han viajado cientos de kilómetros para venir a decirles a ellos que se supone que saben lo que está sucediendo. Y entonces, note que la Biblia, cuando leemos esta parte, dice, ¿a dónde habría de nacer? No dice el rey de los judíos, dice el Cristo. Cuando Herodes pregunta, no dice, ¿dónde dicen que ha de nacer el rey de los judíos? No, dice, ¿a dónde ha de nacer el Cristo, que es ungido? Ahora, no pregunta porque él quisiera ir, como le dice a los magos, dice, díganme para que también yo vaya y le adore. No es cierto, y eso lo sabemos nosotros en este momento, pero los magos no lo sabían. Herodes preguntaba e indagaba acerca de cuestiones bíblicas para utilizarlo para su propia conveniencia. Qué importante es, amada familia, que nosotros tengamos cuidado de no investigar, de no leer la Biblia con la intención de acomodarla a nuestra conveniencia. Tengamos cuidado de que al estudiar la Biblia busquemos lo que nos conviene solamente y lo utilicemos a nuestra conveniencia, lo que hacía Herodes. Nuestra aproximación a la Biblia debe ser sagrada.
con asombro, con obediencia, por razones correctas. Ahora, la Biblia dice, o eso nos da a entender, que el común de la gente sabía dónde habría de nacer. Mire lo que dice Juan 7, versículos 40 en adelante. Entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían, escuche, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Lo sabían. Era algo que sabían. Es como si yo les preguntara a ustedes: ¿qué pasó desde el cielo una linda mañana? ¿Qué pasó? ¿No? Usted va: yo sé qué pasó. Bueno, eso dicen, ¿no? Algunos dicen: ¿qué pasó? Al rato te digo qué pasó. Ellos sabían qué decía la Escritura. Y Herodes pregunta como si no supiera. Ahora vamos a ver la primera profecía. Vamos a estudiar 4, la primera profecía que se cumple en esta sección. Mateo 2, versículos 5 y 6. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Esta expresión, así está escrito por el profeta, denota que ha de cumplirse la profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Si Jesús no es el Mesías, si Él no es quien dice quién es, entonces ¿de quién está hablando Miqueas? Porque esa es una escritura de Miqueas. Si Jesús no es el rey de los judíos, no es el Mesías, entonces ¿de quién habla Miqueas? El Sanedrín dijo que era Belén, el profeta Miqueas dijo que era Belén, Mateo dice que era Belén y fue Belén. Y saben, dicen los que han ido, yo no he ido todavía, ojalá algún día Dios me permita ir, que Belén no es la gran cosa. No sé si alguien de ustedes haya ido ya, pero dicen que Belén no es la gran ciudad o dicen que es un lugar bonito, y dicen aquellos que piensan más que es probable que Belén sea así, donde no haya otra cosa que resaltar más que el recuerdo que en ese lugar nació aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Belén en sí no es importante por otra cosa más que porque ahí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Curiosamente, Dios, nuestro Señor, tuvo que hacer que los romanos emitieran un decreto para que todos fueran en un censo, y José y María tuvieran que ir a ese lugar para que Jesús naciera en Belén. Y lo aprendimos desde la primera clase. Dios toma la historia porque es su historia, por eso en inglés es history. Él toma la historia y Él la va moldeando y la va llevando a donde Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere. Y toma a los romanos y les dice: hagan un edicto para que vayan a un censo, y ellos lo hacen, y entonces José y María van, y entonces Jesús nace en Belén, y entonces se cumple lo que dice el profeta. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Este tipo es más hipócrita que nada. Los sabios no lo saben. ¿Cómo apareció? Como si le interesara realmente saber, o la astronomía. Su interés real era matar al bebé, y ahora lo sabemos. Y vamos a ver un poquito acerca de esto. Versículo 8. Y enviándoles a Belén, porque ya indagó él dónde es, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y dijimos que esa estrella, creen algunos estudiosos, que es la luz que conocemos en la Escritura como la manifestación de Dios, que es me cuesta mucho pronunciar eso, Shekinah. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, y vimos también que ahora no están en el establo,
y que asumimos que ya pasó un tiempo, porque dice, y al entrar en la casa, no fueron al establo. No es como nos lo pintan en las tarjetas de Navidad, que están en el establo y que ahí está la vaquita y el borreguito y el ángel encima y los reyes y los pastores. Aquí dice que entraron en una casa. Entonces deducimos que ya no están en aquel pesebre, sino en una casa, porque así dice la Biblia. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y dijimos que deducen que eran 3 porque son 3 presentes, pero no sabemos. Algunos dicen que eran hasta 12. Pero lo que es importante resaltar aquí es cómo lo adoraron. Y si algo te quisiera preguntar esta mañana es, ¿cómo tú adoras a Dios? Debe ser de forma tangible. Ellos dieron. La expresión de alabanza, ellos dieron oro, incienso y mirra. Ahora, estos 3 presentes tienen un significado hermoso. El oro, no hay mucho que decir, es algo valioso hasta el día de hoy. Quien tiene oro tiene dinero. Y en la antigüedad y en la Biblia, el oro era para la majestad, era para los reyes. Dicen que Salomón tenía tanto oro, bueno, lo puede usted leer allá en Primera de Reyes, que su reino se caracterizó porque tenía muchísimo oro. José, cuando es asignado por el faraón como el segundo, le dan un collar de oro. Y el oro representa poder y es dado a los reyes y es un regalo que solamente lo tiene la gente en cierto nivel. El incienso fue utilizado como fragancia, fue utilizado como ofrenda. Es un perfume hermoso el incienso. De hecho, ¿usted ha leído Esther? La reina Esther, ¿sí? ¿Ha leído? ¿O visto la película por lo menos? Bueno, ¿se acuerda que hablamos un poquito acerca de ella las semanas anteriores? Y dijimos que Esther llega al poder, llega a ser la esposa del rey de este momento, porque la antigua esposa no quiso venir a ver al rey. Y entonces le aconsejan al rey Jerjes y le dicen, ¿por qué no haces una convocatoria, un tipo Miss Universo y escoges a las chicas y tú las ves y a la que te guste, con esa te casas? Y entonces le parece bien y mandan a traer a todas. Y entonces la historia usted lo puede leer. La historia dice que vienen y hay así como un concurso de belleza. Pero antes de presentarse con el rey, vamos a Esther capítulo 2 versículo 12, dice lo que tenía que pasar con estas doncellas para que se presentaran ante el rey. Cada vez se acercaba más el momento de presentarse ante el rey Jerjes. Pero para que una joven pudiera presentarse ante el rey, debía haber completado 12 meses de tratamiento de belleza, 6 meses con aceite de mirra y otros 6 meses con perfumes y diferentes clases de cosméticos. O sea, había que mandarla al taller de hojalatería y pintura antes de que se presentara con el rey. Lo que resalto aquí es que dice que un tratamiento de 6 meses con mirra. La mirra era un perfume. Imagínate, 6 meses con cosméticos, con capa sobre capa. No, no es cierto. Entonces, vemos en la Biblia que la mirra es un perfume, pero también, por ejemplo, en Marcos 15, cuando Jesús está en la cruz, le quieren dar y sirve como un analgésico, lo mezclan con vinagre y parece ser que es como un calmante de dolores, y dice la Biblia que Jesús rehusó tomarlo, no lo tomó. Por ejemplo, también en Juan capítulo 19 versículo 39, esto es usado para cuando alguien muere, cuando alguien fallece, lo envolvían en mirra, como cuando embalsamaban a alguien. Lo preparaban para el entierro. Entonces el oro es un regalo para el rey
y se asocia con majestad, y lo que Mateo está diciendo es que Jesús es rey porque es uno de los presentes que le dan. Y luego está la mirra, y la mirra es un regalo para el mortal que representa un regalo para un hombre que va a morir, porque en esencia es un producto que se usaba en la antigüedad para envolver a la gente que moría, para que el olor no fuese tan fuerte y lo ayudara un poco a mitigarlo. Y luego está el incienso, y el incienso habla de deidad, porque el incienso siempre fue ofrecido a Dios. Éxodo 30:37 habla acerca de que el incienso solamente debe quemarse a Dios. Dice: usarás este incienso de esta forma particular solamente para el Señor. No harás ningún otro incienso de esta forma particular. Entonces vemos que el oro para el rey, la mirra para el hombre que ha de morir, y el incienso para Dios. Y vemos cómo Mateo una vez más reitera, y vemos una vez más cómo tantas riquezas en la Biblia que a veces leemos, no conocemos y la pasamos por alto. Y incluso algunos teólogos dicen que estos regalos sirvieron a la pequeña familia de José, de María y de Jesús en ese momento como un colchón económico para lo que ha de venir en un futuro, porque dice el versículo 12: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, está hablando a los magos, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora, dicen algunos que se aventuran a sacar ciertas deducciones y dicen: si los magos fueron avisados por sueños de que no regresaran a Herodes y se fueran por otro lado, ¿no creen acaso que le hubieran dicho a José y a María: cuidado, antes de irse? Solamente es un pensamiento que tienen algunos por ahí. Ellos regresan a su tierra por otro lado y no le avisan a Herodes. Y el versículo 13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre. Ahora, cada vez que usted va a leer una porción de estas, siempre que se refiere a María y a Jesús, siempre va a aparecer primero el niño. Siempre que lo lee, en todas las escrituras que usted las lea, siempre aparece primero el niño, porque, amados, el más importante en la historia en este momento es el niño. De él a él, en base a él gira toda la historia. Dice: toma al niño y a su madre, dice, y huye a Egipto y permanece allá hasta que te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y de esta manera, lo que en alguna ocasión representó un lugar de opresión, un lugar a donde eran esclavos, ahora representa un lugar de refugio. Egipto, que es a donde Dios manda a su hijo para guardarlo de Herodes, ahora representa un lugar de refugio. Se convierte en una casa, en un lugar para esconderse. Dicen que el viaje era aproximadamente de 175 kilómetros. Imagínate viajar 175 kilómetros a pie o en burro si tú quieres, con una criatura recién nacida de meses. 175 kilómetros debió haber tomado semanas en llegar. Ahora, mucho se ha escrito acerca de cuando Jesús estuvo en Egipto y qué pasó en Egipto, y se han escrito libros y libros y libros, pero la Biblia en el versículo 13 lo único que dice acerca de esto es que fuera a Egipto y permaneciera allá hasta que se le dijera que regresase. Algunos dijeron: no, allá en Egipto Jesús aprendió magia y por eso es que Jesús hacía tantos milagros. Y bueno, han dicho una serie de cosas acerca de esto, pero la Biblia no dice más que lo que leemos en el versículo 13. Versículo 14: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Lo que leemos aquí es que se fueron en la oscuridad. Ni adiós dijeron, como decimos los mexicanos. Se fueron sin despedirse. Por la noche se escaparon, porque si se corría la voz de que se habían ido, de que habían partido, tal vez los soldados de Herodes hubieran sabido más acerca de a dónde iban. Pero Mateo no está interesado en los detalles, Mateo está interesado en la profecía. La segunda profecía que vemos es Mateo 15. Aquí viene la segunda.
Seguimos leyendo versículo por versículo. Mateo 2, versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese otra vez lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. Permítame continuar y voy a regresar después a esta profecía. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Esta expresión, se enojó mucho, procede del griego y significa rabia violenta. Ahora, ¿se acuerdan por qué Jerusalén se había turbado también con Herodes? Cuando leímos la semana pasada que dice la Biblia que Jerusalén se turbó con Herodes, cuando Herodes dice que se puso mal cuando oyó el rey de los judíos, dice, y Jerusalén con él. Ellos sabían por qué, por esto, porque Herodes era un hombre violento, era un hombre malo y envía a masacrar. Dicen los estudiosos que piensan que por si los magos se hubieran equivocado, de 2 años para abajo. Por si se equivocaron y no le atinaron bien a las fechas, pues por si acaso, todos los niños de 2 años, todos los bebés de 2 años para abajo, mátenlos. Imagínense la escena que debió haber sido aquella. Ahora, si matar bebés es algo atroz, imagínense que a quien está tratando de matar es al Mesías. Algunos lo llaman esto como el principio de dolores de Israel, porque rechazaron a su rey. Y esto fue solamente el comienzo, porque este rechazo ocasionó muerte. Esa incredulidad, esta maldad trajo calamidad, trajo tragedia. Pero empezó solamente ahí el tiempo de dolor, porque en el año 70 Tito invadió Jerusalén, destruyó el templo, y dice la historia, las páginas de la historia, que de las murallas del templo, ese día Tito aventó por las murallas del templo a más de 10,000 sacerdotes y mató a 1,100,000 judíos y destruyó el templo de Israel. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra? Ese día se cumplió esa profecía. Ese día se acabó el sacerdocio en Israel. Y hasta el día de hoy no han podido levantar otra vez ese templo. El principio de dolores empezó cuando la matanza de los bebés dada por Herodes. La tercera profecía. Voy a regresar a la segunda, pero permítame avanzar. Versículo 17. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Otra vez, otra profecía. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Este es el único de los evangelios que se refiere a este incidente. Y es interesante ver cómo Mateo nombra la profecía que está en Jeremías 31:15 acerca de esta pequeña ciudad llamada Ramá, y menciona a Raquel. Estudiando un poco, para aquellos que saben, ahí está, el siguiente es el mapa. Israel en algún tiempo se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. Tuvieron diferencias y se divide en dos. Y el reino del norte no tiene guerra con el reino del sur. Y curiosamente, la línea fronteriza entre el norte y el sur, existe una pequeña ciudad llamada Ramá. Y la historia cuenta que cuando vienen los ejércitos extranjeros e invaden Israel y se llevan cautivo a los judíos, curiosamente los ponían en esta ciudad y de ahí se los llevaban en deportación hacia los lugares a donde los iban a llevar prisioneros. El reino del norte es dividido, es gobernado y es conocido como el reino de Efraín. Espero no hacerlo bolas, pero mire, ¿se acuerdan de
que le dije acerca de Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, que es el papá de todos los israelitas. Bueno, ¿se acuerdan de José, el que se fue a... José el soñador, lo conocemos más, ¿sí? José el soñador tuvo 2 hijos. Uno de ellos es Efraín. Efraín controla todo el norte del país. José, el papá de Efraín, es hijo de Raquel. Raquel tuvo a otro hijo que se llamaba Benjamín. ¿Vamos bien? Ok. Jacob tuvo más de una mujer, como algunos por ahí tienen por costumbre. Jacob tuvo a otras mujeres, porque no nada más con una tuvo los 12 hijos, pero a la que más amó fue a Raquel. Y de Raquel nació José, papá de Efraín, y Benjamín. Por eso cuando leemos aquí lo que dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: fue oído en Ramá gran lamentación, lloro y gemido. Raquel, la mamá de Efraín, la abuela, pero aquí, de Efraín, que controla el norte, y la mamá de Benjamín, que controla el sur, llora porque a sus hijos se los llevan cautivos. Y Mateo hace alusión a lo que está sucediendo, de lo que sucedió en aquel entonces, de ese gran gemido, porque los deportaban, es decir, llegaban los ejércitos invasores y se llevaban a los jóvenes y lloraban. Y dicen: ¿por qué habla de Raquel? Bueno, porque Raquel es la mamá de estos dos, el del norte y el del sur. Y Raquel representa a todas las mamás de Israel. Y ahorita en este momento que Herodes ha matado a todos los niños, hay una gran lamentación. Y la comparan con ese momento, con lo que sucedió en aquel entonces. Ay, espero no hacerlos bolas. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. ¿Y por qué se fueron a Egipto? ¿Por qué no se fueron a otro lado? Porque el versículo 15, que se los acabo de leer hace un rato, que es la segunda profecía, dice: para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Dios llevó a su hijo a Egipto para que se cumpliese la profecía, para que de Egipto viniera. Y esta profecía está en Oseas 11:1. No sé si la tienes ahí. ¿No? Oseas 11:1 lo puedes anotar y ver en casa. Dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, en la Biblia hay muchas figuras. ¿Sabe lo que es una figura? Es una representación, es una... ¿Cuál es la palabra que busco? No, sí, perdón. Hay muchos tipos de Jesús, figuras de Jesús, e Israel es un tipo de Cristo. No tenemos tiempo para hablar mucho de eso, pero cuando Faraón fue cruel rey sobre Israel y quiso destruirlo, el Señor lo guardó como a su hijo. Y ahora Herodes está tratando de matar a su hijo y Dios lo protege. Versículo 20, ya vamos a acabar. Diciendo: levántate, toma al niño. El ángel se le apareció a José en Egipto y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto, esto es plural, los que procuraban la muerte del niño. No nada más Herodes procuraba matar al niño. Aquí dice que había más. No se dice más quiénes eran, pero dice que eran más los que procuraban la muerte del niño. Y al parecer Herodes no era el único. Había otras personas involucradas y el Señor lo cuida de ellos también. Versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre. Otra vez vemos que primero el niño y luego la mamá, y vino a tierra de Israel. ¿A un lugar específico? No dice, solamente dice tierra de Israel. El versículo 22 dice que: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá.
pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. Ahora, ¿cómo es que sabemos todo esto que sabemos? Porque tenemos que estudiar la historia. Arquelao es hijo de Herodes y es peor que Herodes. Herodes mandó a poner un águila dorada arriba del templo de los judíos porque a los romanos les encantaba el águila dorada. Y Herodes, queriendo quedar bien con los romanos, manda a poner un águila arriba del templo. Y entonces los maestros de la ley de repente empiezan a alborotar a algunos jóvenes y les dicen: vamos a tumbar el águila. Y sí, entonces se suben los jóvenes y y llegan los soldados romanos y los arrestan y los castigan. Pero a los alborotadores, a los maestros que incitaron todo eso, los matan. Y entonces el pueblo se enoja y se levanta. Y entonces Arquelao, para que las cosas se calmen, manda a matar 3,000 judíos. Y es el momento en el que José y María vienen de regreso. Y entonces cuando él se entera de todo lo que está sucediendo, dice que mejor se va para otro lado. Y ahí va la última de las profecías, versículo 23, y con esto terminamos. Y vino y habitó en la ciudad de Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces vemos en esta pequeña sección de Mateo que Mateo resalta 4 profecías. Hay 353 relacionadas con Jesucristo, su nacimiento, su muerte, su vida, pero 4 en este pequeño espacio del capítulo 2 de Mateo que nos hacen ver, que nos denotan, que nos enseñan que Cristo es el Rey de los judíos. Yo sé que lo que hemos visto hasta el día de hoy ha sido como que más histórico, pero si Dios nos da vida, el próximo domingo vamos a empezar a hablar acerca de Juan el Bautista. Y va a haber tantas cosas. Así que le animo para que no se lo pierda. Con esto terminamos el capítulo 2 de Mateo. Y con esto terminamos el día de hoy nuestra conferencia. Damos gracias a Dios. Padre, en esta tarde queremos agradecerte porque ciertamente a través de tu palabra descubrimos que hay tantas cosas que todavía necesitamos aprender, estudiar. Confesamos, Señor, que hay, Señor, en nuestro corazón tanto, Señor, que aprender. Ayúdanos a ser enseñables, a ser personas congruentes. Ayúdanos a atesorar tu palabra, a vivirla, a amarla, a entenderla para poder aplicarla, Señor, a compartirla de manera correcta. Oro por mis hermanos que están en esta tarde aquí conmigo, juntos. Gracias porque, Señor, el ver el hambre, el deseo que tienen de aprender, Señor, nos motiva a querer más de ti, Señor. Ayúdanos a que ese deseo, esa hambre de ti por tu palabra y por conocerte más, Señor, vaya en aumento y que juntos podamos crecer y madurar para lo que tú tienes para nuestra vida. En Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén, Señor. Amén.